Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Leonel León Márquez, estudiante de la Escuela 47 del Santiago Mariño, Extensión Mérida. Mi ISO es las 29886-343. El video es para hacer la explicación de los métodos, de los ejercicios planteados para la evaluación del 20% del tercer corte. En este primer ejercicio tenemos esta tabla de datos para encontrar el polinomio interpolar entre ellos con el método de interpolación de Lagrange. Tenemos esta fórmula, la fórmula general del polinomio de Lagrange, que dice que P de x va a ser igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta n-1 de f de x sub i por L sub i de x. Tenemos que L sub i de x va a ser igual al productivo desde i igual a 0, donde j tiene que ser diferente de i, hasta n-1 de x menos xj sobre xi menos xj. Tenemos la tabla, definimos los valores desde x sub 0 hasta x sub 5 y de fx sub 0 hasta fx sub 5. Vamos a empezar el cálculo de polinomios para sacar las L sub 0 hasta L sub 5. Vamos a empezar con x sub 0, que es igual a menos 3. Entonces, en el primer término tendríamos x menos xj. Como nos dice que j tiene que ser diferente de i, no puede ser menos 3. Vamos a empezar con el x sub 1, que es menos 1. Entonces, x menos xj sería menos 1 xj. Menos por menos es más, que haría x más 1. De esta misma forma seguiríamos con los siguientes datos hasta llenar los términos con la fórmula, y en la parte de abajo sería xi menos xj. Entonces, como ya sabemos que xi en este caso es menos 3, en los 5 términos va a ser menos 3 menos la xj, que sería en este caso menos 1, 0, 1, 2 y 3. Resolvemos estas ecuaciones y nos termina dando L sub 0. El mismo procedimiento lo vamos a hacer con L sub 1, L sub 2, L sub 3, L sub 4 hasta L sub 5. Ya tenemos los valores para cada una de las L's. Entonces vamos a multiplicarlas por f de x sub i. De la forma que lo dice aquí esta fórmula, que sería L sub 0 de x por f de x sub 0 más L sub 1 de x por f de x sub 1, y así hasta L de n de x por f de x sub n. Sustituimos en la fórmula cada uno de los valores. Esto vendría siendo L0, perdón. Esto vendría siendo L1, esto vendría siendo L2, y así sucesivamente. Este es L3, L4, este es L5, y esto es x sub 0, esto es x sub 1, esto es x sub 2, y resolvemos estas multiplicaciones de la forma en que se resuelven las multiplicaciones de fracciones, y sacamos el mínimo común múltiplo de los términos para poder dividirlos por términos. Una vez que tenemos todo dividido por términos, se suman todos los términos iguales, de la forma que tendríamos ya los valores para x a la 5, x a la 4, hasta el valor de x. Cuando ya tenemos los valores de todas las x, acomodamos el polinomio y vamos a evaluar, como nos pide en el ejercicio, en x igual a menos 2 y x igual a 1.5. Entonces tenemos que el polinomio, el p de menos 2 nos va a dar un aproximado de 5.8333, y el p evaluado en 1.5 nos da un aproximado de 6.357, y eso sería el primer ejercicio. En el ejercicio 2 tenemos las diferencias divididas de Newton. Vamos a modelar presión y volumen en función lineal de temperatura. Entonces tenemos aquí el modelo de presión como función de la temperatura, los datos de temperatura, los datos de presión. Tenemos acá las fórmulas de las diferencias divididas de primer orden y de segundo orden. Nos dice que
las diferencias divididas de primer orden va a ser igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Y la fórmula de las diferencias divididas del segundo orden va a ser f de x sub 1 y x sub 2 menos f de, o sea, esto que está acá lo vamos a poner acá y va a ser de x sub 1 y x sub 2 menos la fórmula de la diferencia dividida de f de x sub 0 y x sub 1, todo eso sobre x sub 2 menos x sub 0. Entonces vamos a pasar al ejercicio. Vamos a sacar primero las diferencias divididas de primer orden. Vamos a hacerlo más bonito. Las diferencias divididas del primer orden, que son estas de acá, con la fórmula simplemente sustituimos. Tenemos que esto de acá es f de x sub 1, esto de acá es f de x sub 0, esto de acá es x sub 1 y esto de acá es x sub 0. Resolvemos y nos daría este valor como resultado. Al hacerlo con las cuatro diferencias divididas de primer orden, pasamos a las diferencias divididas de segundo orden, el cual nos implicaría que esto de acá sería esta diferencia dividida del primer orden, esto de acá sería esta diferencia dividida de primer orden, esto sería el x2, 300 sería x2, x sub 2 y 200 sería x sub 0. Como nos lo dice la fórmula, sacamos las diferencias divididas del segundo orden, serían 3 hasta esta. Una vez que tenemos eso, evaluamos, o sea, tenemos aquí el polinomio y tenemos este polinomio en el cual tendríamos los valores para evaluar, o sea, tendríamos ya el polinomio para hacer las evaluaciones que nos pide el ejercicio. Nos pide que se evalúe en 210, 240, 330 y en 400. Hacemos la sustitución en esta ocasión. Sería aquí están las evaluaciones: 210, que es temperatura, 240, 330 y 400. Y aquí tenemos los resultados de cada una de las evaluaciones. Y lo mismo haríamos para el modelo de volumen como función de la temperatura. Tenemos la columna, sacamos el cálculo de diferencias divididas del primer orden. Estas serían las del primer orden y estas serían las diferencias de segundo orden. De la misma manera que se hizo en la primera tabla, se hacen estas de aquí y tenemos ya la ecuación para hacer las evaluaciones como nos lo piden en el ejercicio, en 210, 240, 330 y 400, y tenemos aquí los resultados de cada uno de las evaluaciones. En el ejercicio número 3 tenemos este sistema de ecuaciones, este sistema no lineal que vamos a resolver con el método de Raphson. Tenemos la matriz jacobiana. Tenemos dos funciones aquí, de las cuales a las funciones, como lo dice la matriz jacobiana, sería la derivada parcial de la primera función en función de x sobre la derivada de la segunda función en función de x, todo esto por la derivada parcial de la primera función en función de y sobre la derivada parcial de la segunda función en función de y. Sacamos primero las derivadas parciales de cada función. La derivada parcial de la primera función en función de x, la derivada de la primera función en función de y, y la segunda función igual, la derivada de la segunda función en función de x y la derivada de la segunda función en función de y. Una vez que tenemos ya las derivadas, vamos a evaluar en 0.5 en x 0.5 y y 0.5.
Hacemos las sustituciones en cada una y tenemos los valores. Evaluamos las derivadas parciales. Sustituimos en x y y con 0.5. Tenemos los 4 valores para la matriz jacobiana. Una vez que tenemos la matriz jacobiana, sacamos el determinante y hacemos la matriz inversa de la jacobiana. Cuando ya tenemos la matriz inversa de la jacobiana, vamos a hacer la primera iteración, que nos terminaría diciendo que la fila 1 nos da menos 10.11111 y la fila 2 nos va a dar menos 5.4167. Al tener los valores de la fila 1 y la fila 2 de la matriz jacobiana multiplicada por la matriz inversa, tendríamos los nuevos valores de x1 y y1. Al restar los valores de la fila 1 al 0.5, al valor en que se empezó, la x sub 0 y x y y sub 0, y la segunda fila la vamos a restar al x a 0.5, y estos son los nuevos valores de x sub 1 y y sub 1. Entonces calcularíamos el error relativo de la forma en que el nuevo valor de x sub 1 menos x sub 0, esto sobre x sub 1. Lo vamos a multiplicar por 100 y tenemos un error relativo de aproximadamente 95.29%. El error relativo de y es de la misma manera en la que el nuevo valor de y sub 1 menos y sub 0 sobre y sub 1. Lo multiplicamos por 100 y tenemos un error relativo de aproximadamente 91.55%. Vamos a hacer la segunda interacción con los valores que tenemos ahora de x sub 1 y y sub 1, con las mismas derivadas parciales que ya teníamos. Vamos a sustituir en las derivadas parciales los nuevos valores que tenemos. Al hacerlo, tenemos los nuevos valores para la matriz jacobiana. Sacamos el determinante, calculamos el determinante y calculamos la matriz inversa de la jacobiana. Al hacer eso, ya tenemos los nuevos valores de la fila 1 y la fila 2, y tenemos que el nuevo, tenemos aquí, este va a ser el nuevo yx2, va a ser ahora 7,2281 y el y2 va a ser 5.7467. Esto a raíz de los cálculos de la matriz jacobiana, y se saca el error relativo de x, de la misma manera en la que x2 va a ser menos x1, todo esto sobre x2, y lo multiplicamos por 100 y tenemos un error relativo de aproximadamente 46.80%. Y en el error relativo de y tenemos y2 menos y1, todo esto sobre y2, lo multiplicamos por 100 y ahora tenemos un error relativo de aproximadamente 2.96%. Esto sería la explicación de los ejercicios planteados. Y en el documento están las interacciones en Excel, y muchas gracias, profesor.